Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ese es nuestro canal. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nuestro estudio bíblico consiste en tomar el Evangelio de cada domingo y verlo a la luz de las tres fuentes de la revelación. Cuando nosotros miramos el Evangelio a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos haciendo eso. Estamos mirando el Evangelio a la luz de las tres fuentes de la revelación, porque el Catecismo se apoya en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica, y ese es el magisterio de la Iglesia Católica. Ese es el magisterio de la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestro estudio bíblico. ¿Por qué es tan importante y necesario este ejercicio? Mire, en este momento podríamos decir que estamos bajo la herejía del irenismo, ¿no? ¿Qué es la herejía del irenismo? Un afán desmedido por dialogar. Hay que dialogar a toda costa, con todo el mundo. Así toque sacrificar verdades divinas, así toque quitarle peso a Cristo, así toque quitarle peso a la Virgen María. Ese estamos bajo. ¿Qué hacemos pues? El irenismo, ¿no? Pacifismo, buenismo, relativismo, es lo mismo. Modernismo, ¿no? Todo esto va en contra del Evangelio, porque todo esto desfigura el Evangelio, todo esto desfigura el mensaje, ¿no? Y la verdad es que las predicaciones están cargadas de una exquisitez filosófica, teológica, académica, pero de Cristo nada, de Cristo nada. No se está predicando a Cristo, no se está predicando a Cristo. Entonces, la Iglesia como columna y fundamento de la verdad, nuestra madre educadora, pues es de gran utilidad en este momento. El magisterio de la Iglesia es de gran utilidad en este momento. El catecismo de la Iglesia Católica es una brújula muy necesaria en la vida del cristiano, ¿no? Cristiano que vaya sin el catecismo es cristiano que va a la deriva, va a ciegas, va a ciegas. Hay que tener dos libros siempre en nuestras manos: la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. No es como dicen algunos modernistas, ¿no? que para evangelizar se necesita la Biblia en una mano y el periódico en la otra. No, eso suena a masonería, eso es una herejía. No, hay que tener en una Biblia, en una mano la Sagrada Biblia y en la otra el Catecismo, para ir a la fija, porque es más confiable lo que dice el Catecismo. Lo que dice el Catecismo es verdad. En cambio, lo que dice el periódico a veces no dice la verdad. Por lo general, el periódico tiene que obedecer a unos patrones. El periódico es un negocio. El magisterio no es un negocio. El magisterio de la Iglesia no es un negocio. El periódico sí es un negocio y la información está muy manipulada. Entonces, es una herejía decir suelte el catecismo y coja el periódico. Es una herejía. Eso es modernismo. ¿Ok? Bueno, importantísimo tener el catecismo y consultarlo, ¿no? Para poder hablar con seguridad, ¿no? Y para poder escuchar con seguridad también, ¿no? Y para estar muy atentos y para ser guardianes de la fe. Tenemos que conocer la sana doctrina para ser guardianes de la fe. No es una opción, es un deber que como bautizados tenemos que hacerlo. Como bautizados tenemos que hacerlo. Bien, vamos a leer el Santo Evangelio entonces del próximo domingo. De este próximo domingo, que es de San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luego les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará,
El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue levantado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dijimos pues que íbamos a ver el Santo Evangelio a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, luego les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. O sea, el mandato que les dio Jesús a sus apóstoles, ¿no?, fue que fueran por todo el mundo. O sea, a todos los rincones de la tierra donde hubiera presencia de hombres y predicaran allí lo que ellos quisieran. ¿El tema de actualidad? No, el Evangelio. No, el Evangelio. El Evangelio. ¿Les dijo que cambiaran las palabras o su mensaje? No. No, les dijo, id a predicar el Evangelio. Es decir, lo que me oyeron, lo que me escucharon a mí y lo que me vieron hacer a mí. No les dio otra orden. Miremos, por ejemplo, el Catecismo, ¿qué nos dice al respecto? Mire, empecemos con el numeral 75, mire. Numeral 75 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así. Va a hablar de la tradición apostólica, ¿cierto? Dice. Sí, porque la orden fue para los apóstoles y a su vez para los sucesores, hasta llegar a los ministros de hoy, ¿no? Dice el numeral 75 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Ahí está muy claro. Cristo mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio como toda norma de conducta, ¿no? Como toda norma de conducta y como toda fuente de verdad salvadora, ¿sí? O sea, lo que salva es el Evangelio, lo que salva es el Evangelio, no el falso ecumenismo, eso no salva. No el irenismo, o sea, el falso diálogo, eso no salva. El ecologismo, eso no salva. El ecologismo no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es el Evangelio, ¿no? La filantropía no nos lleva al cielo, ¿no? Eso no nos lleva al cielo. Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, ¿no? Fíjese que si vamos al numeral, a ver, será el 112, miremos a ver si es el 112. No, a ver, miremos la parte 2 del numeral 117 del Catecismo. Estamos hablando del sentido de la Escritura, ¿no? Dice, el sentido moral, dice, los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, ¿no? Entonces está muy claro. El Evangelio, el cual mandó a predicar Cristo, nos va a decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Y si hacemos lo que Cristo diga, nos salvamos. Y si no, nos condenamos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Si miramos el numeral 2
el numeral 2 del Catecismo de la Iglesia Católica. Miremos el numeral 2, a ver qué nos quiere decir el numeral 2, ¿no? A ver, numeral 2. Dice, para que esta llamada resuene en la tierra, pues la llamada de Cristo, ¿cierto? La llamada de Dios. Para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio, ¿no? El mandato de anunciar el Evangelio. Vuelvo y repito, los apóstoles no fueron comisionados para predicar ecologismo, indigenismo, ¿no? Para predicar una falsa misericordia, para predicar un buenismo, para predicar relativismo, para predicar modernismo. No, señores, de ninguna manera. Los apóstoles fueron comisionados para predicar el Evangelio, ¿no? Para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Bueno, esto está muy claro ya. Esto está muy claro ya. Veamos qué sigue aquí. El que crea y sea bautizado se salvará. Estamos en el versículo 16 del Evangelio. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Vea. Hagamos de cuenta que estamos en un lago y hay dos orillas, ¿no? La orilla de acá y la orilla de allá. O la orilla de la derecha y la orilla de la izquierda, como quieran entenderlo, ¿sí? En un lado está el criterio de Dios, es decir, el Evangelio, y en el otro lado está el criterio de los hombres, ¿sí? Yo no puedo mezclar los dos criterios. Miremos el criterio del Evangelio, el criterio de Dios, el Evangelio, pero esto como que no cuadra ya mucho, entonces metámosle un poquito del pensar humano, a ver qué dice la gente de esto, ¿cierto? No, eso no funciona así. Eso no funciona así. No, yo soy el que soy, y yo dije lo que dije, ¿no? Yo soy el que soy, yo dije lo que dije y yo hice lo que hice, ¿no? El que le agregue una coma, el que le agregue una palabra más que yo no he dicho, o le quite una palabra a lo que yo he dicho, ay, qué susto, qué susto, qué susto. Entonces, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. No lo estoy diciendo yo. Yo no digo nada por cuenta propia aquí. Desde un principio fuimos muy claros. Yo vengo a decir aquí lo que dice el magisterio del Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces vamos al numeral 846. Vamos al numeral 846. ¿Qué nos dice este numeral? Porque aquí está diciendo algo muy, muy tremendo. Está diciendo, a ver, 846. Aquí está. Dice, el que crea y sea bautizado. Crea y sea bautizado. Hay que creer y ser bautizado para podernos salvar. Hay que creer y ser bautizados para podernos salvar. El que no crea se condenará. Lo está diciendo, es la palabra de Dios. Y así hay que predicarla. No hay que ablandarla. No hay que ablandarla, no hay que transformarla, no hay que acomodarla a los criterios de hoy en día y meterle a esto el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que el infierno no existe, que todos nos vamos a salvar y que el infierno no existe. Ese es el universalismo, ¿no? Pero eso no lo dijo Cristo. Cristo dijo, unos se salvarán y otros se condenarán. Y ahí está el Evangelio del juicio final, las cabras y las ovejas. Las cabras no se salvaron. Ahí están las vírgenes necias, 5 necias no se salvaron 5 nomás. Ahí está la cizaña y el trigo. La cizaña fue echada al fuego y el trigo fue guardado en los graneros.
Y está el evangelio de la red, los peces malos volvieron al mar, los peces buenos al canasto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Miren lo que dice el numeral 846 respecto a este evangelio. Dice así, atención que esto es muy importante. Dice así, numeral 846. Él está en mayúsculas, o sea, es Cristo el que está hablando. Él, o sea, Cristo. Al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Es muy claro. Sin bautismo no hay salvación. Sin fe y sin bautismo no hay salvación. Es decir, sin fe y sacramentos no hay salvación. Pero hay sacramentos si hay iglesia. Y hay iglesia si hay jerarquía. O sea que la iglesia es necesaria. Los ministros son necesarios, los sacerdotes son absolutamente indispensables, son necesarios. Los obispos son absolutamente indispensables. Si no hubiera sacerdotes, no habría Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, no hay vida. Así de sencillo. Así de sencilla la cosa. ¿De acuerdo? Por eso dice acá, Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Está muy claro, está muy claro, está muy claro. Fuera de esta iglesia no hay salvación. Y necesitamos de los ministros, necesitamos de los presbíteros. Por eso hay que pedirle al Señor y orar por los sacerdotes y los obispos y los diáconos, para que cada vez haya más ministros santos, ministros comprometidos, ministros fieles a la sana doctrina, ¿no? Porque son absolutamente necesarios. En ese Evangelio del Buen Pastor me encanta cómo San Agustín selecciona entre los buenos y los malos de ese Evangelio. Los buenos, los personajes buenos pues son la puerta, el pastor, las ovejas. Los malos pues es el lobo, los asalariados, los asalariados, ¿cierto? Los mercenarios, ¿cierto? Refiriéndose a los asalariados, a los mercenarios, se refiere a los pastores que obran no por amor a Cristo, sino buscando intereses personales, intereses terrenos, ¿no? Y fíjese que San Agustín dice, aún así son necesarios los mercenarios porque necesitamos que el mensaje llegue a todos los rincones de la tierra. Aún así sea con mercenarios, ¿no? Por eso hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, dice San Agustín, ¿cierto? ¿Sí? Es necesario, o sea, así los ministros no sean los más santos, así son necesarios, son indispensables, los necesitamos, así no sean los más santos, los necesitamos. Ciertamente en la iglesia hay pastores muy santos, muy entregados, y que tienen ese espíritu de desinterés, que es lo que se necesita en un buen pastor, ¿sí? Pero así no sean tan buenos, los necesitamos, son necesarios. Entre otras cosas, el poder del sacramento no depende de la santidad del ministro, ¿no? Porque es Cristo mismo quien actúa en el sacramento. Es Cristo quien bautiza, Cristo quien confirma, Cristo quien celebra la Eucaristía, y así con los demás sacramentos, ¿no? Mire, por ejemplo, entonces el numeral 1128, como es de explícito, dice, en consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. ¿Se dan cuenta? Es muy coherente con lo que dice San Agustín, así sean mercenarios, ¿no? Asalariados, pues, es decir, pastores que no obran para la gloria de Dios, sino buscando fines personales, ¿cierto? Son necesarios porque necesitamos de los sacramentos para salvarnos. Por eso no critiquemos los sacerdotes, no juzguemos los sacerdotes, ni los ministros, ni los obispos, ¿no?
¿no? Que arreglen con su patrón. Eso es un problema de ellos con su patrón, ¿no? Nosotros limitémonos a recibir el sacramento, ¿no? Porque como dice el numeral 1128, el poder del sacramento no depende de la santidad del ministro, pero los frutos sí dependen de las disposiciones de quien lo recibe. Entonces, en vez de preocuparnos tanto por la santidad del ministro, vamos a preocuparnos por las disposiciones de nosotros para que puedan tener fruto esos sacramentos. Si nuestras disposiciones son buenas, van a haber frutos buenos. Sigamos pues, ¿no? El que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Pero es importante una aclaración, miren, porque siempre surge esa aclaración y es buena. Lo hemos dicho mucho, pero es bueno aclararla siempre que sea necesario. Salta la pregunta. Emerge esa pregunta inmediatamente. Bueno, y los que no conocen la Iglesia Católica, acá da la explicación. Dice, esta afirmación, la que acabamos de hacer, ¿no? Que el bautismo y la fe es necesaria. El bautismo en Cristo, ¿no? El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la fe en Cristo, ¿no? Son necesarios para la salvación. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Numeral 847. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y continúa el numeral 848. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. ¿Se dan cuenta? Es imposible agradar a Dios sin la fe, ¿no? A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado de evangelizar, ¿no? Muy bien, sigamos pues. Versículo 17 del Evangelio dice, estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Quiero ir a Hechos 28:3-6, porque dice acá, estos son los signos que acompañarán a los que crean, ¿no? Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban su veneno, no les hará daño. Vamos a Hechos 28:3-6. A ver, Hechos de los Apóstoles 28:3-6. Aquí está. Hechos de los Apóstoles 28:3-6. Dice así. Pablo había reunido una brazada de ramas secas, pero al ponerlas sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor le mordió en la mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, comentaban entre sí, este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le permite vivir, ¿no? Pablo sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando, pensando que se hincharía o que caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos narra un episodio pues muy claro respecto a este evangelio, ¿cierto? A Pablo lo mordió una víbora y era para que se le hinchara la mano y a lo mejor hubiera muerto, ¿cierto? Pero se cumplió el evangelio en él. Entonces dice acá, vamos hasta el versículo 16, el que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Sin cambiarle nada al Evangelio. ¿Qué nos quiere decir el Santo Evangelio? ¿Qué nos quiere decir?
Estos signos que acompañan a los que crean, o sea, a los que se van a salvar, ¿no? Todos estos signos que acabamos de ver. Pero en la actualidad podríamos decir respecto al COVID, y refiriéndonos concretamente a los ministros que celebran la Eucaristía. Estos son los signos que acompañan a los ministros creyentes, o sea, a los ministros que crean sin la menor duda que Cristo nuestro Señor está en la hostia consagrada. Estos son los signos que acompañarán a los ministros creyentes que celebren la Eucaristía, ¿no? Estos son los signos que acompañarán a los ministros creyentes, a los que crean sin ninguna duda que Cristo nuestro Señor está en el Santísimo Sacramento, en la hostia consagrada. ¿Cuáles? Que no se enfermarán de COVID. No se enfermarán de COVID, porque tienen en sus manos a Cristo resucitado. Tienen en sus manos han sacrificado a Cristo y en sus manos ha resucitado Cristo, ¿no? Cristo resucitado, ¿no? Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Le dice Jesús a Luisa Picarreta, le dice, refiriéndose a la Eucaristía, he querido cubrirme con los velos eucarísticos para no infundir temor. ¿Por qué? Cuando Jesús resucitó ya era un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Era el mismo cuerpo que colgó de la cruz, pero ya con una gloria celestial. Ya el tiempo y el espacio no tenían ningún dominio sobre él, ¿no? Ya ningún hombre tenía dominio sobre él, ¿no? Entonces él tuvo que cubrirse con una gloria pasajera mientras lo abordaba esa nube en la ascensión, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gloria celestial es una luz inaccesible. Pues esa gloria celestial, ¿no? Esa gloria del hombre celestial de Jesús resucitado fue la que se le presentó a Pablo en Damasco y lo hizo caer por tierra y lo dejó ciego. ¿Cómo sería de fuerte pues esa luz? Y fue la misma luz que en la transfiguración los apóstoles no la resistieron y cayeron también por tierra, ¿no? Y Cristo, con un milagro de su omnipotencia divina, los hizo levantar otra vez, ¿sí? Entonces, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En el altar, en la hostia consagrada, cubierta con velos eucarísticos, está esa misma luz inaccesible. Cristo sabe que si no tuviera esos velos, caeríamos por tierra y todos quedaríamos ciegos, porque es una luz muy grande. Esa es la luz que está en la hostia consagrada, porque es la luz de nuestro Señor resucitado. Pues esa luz tiene un poder celestial, superior a cualquier poder sobre la tierra. Esa luz de Cristo resucitado que el sacerdote tiene en sus manos en este momento, el poder de esa luz es superior, muy superior al poder del virus del COVID. Por eso el que crea, el ministro celebrante, que crea que realmente Cristo resucitado está en la hostia, no se va a contagiar de COVID. Y los laicos, la asamblea que esté escuchando la Santa Misa con devoción, no se va a contaminar con COVID, porque está Cristo presente y Cristo es salud, Cristo es vida. Cristo es salud, Cristo es vida. Cristo es la vida, yo soy la resurrección y la vida, dice el Evangelio de Juan, en los yo soy de Juan. A los que crean, acompañarán estos signos. El que crea que Jesús resucitado está en la hostia, que lo crea de verdad, de corazón, que lo crea firmemente, no se va a contaminar de COVID por estar en la Eucaristía. Eso sí lo garantizo y estoy absolutamente seguro, pero absolutamente seguro, ¿no? Por eso yo no entiendo cómo después del ministro tener entre sus manos a Cristo resucitado esa luz inaccesible, ¿no? Suficiente para fulminar un virus, cualquier virus en la tierra. ¿Cómo es que acaba de consagrar el ministro y se echa gel antibacterial, por Dios? Se echa gel antibacterial, por Dios. Échesela antes de empezar la Santa Misa, pero no después, por Dios. Eso es sembrar duda. Eso es sembrar duda. Fíjese que Cristo tocó al leproso y sanó ahí mismo, ¿no? Cristo no enferma a nadie.
Y Cristo está en el Santísimo Sacramento. Cristo no enferma a nadie. Cristo no enferma a nadie. Cristo no enferma a nadie. No entiendo cómo un ministro acaba de celebrarla, acaba de consagrar y se echa gel después para la Santa Comunión. No entiendo. Yo no entiendo. Ni el ministro ni el comulgante se van a contaminar. ¿No? Estamos en un ambiente de cielo. ¿No? Estamos tiempo y espacio. Estamos en un tiempo sagrado, un tiempo de vida eterna y en un espacio de vida eterna. O sea que el cielo ha bajado. El cielo ha bajado a la tierra en ese momento, cuando está celebrando la Eucaristía. Y al cielo no puede entrar nada impuro. En el cielo no hay nada que nos haga daño. Hay que tener una fe desmedida, una fe desafiante, hay que tener una fe segura, radical. No importa que nos digan fanáticos, no importa. Ya Benedicto XVI lo dijo. El que se adhiera a la verdad corre el riesgo de la excomunión social. El que se adhiera a la verdad corre el riesgo que lo llamen de fanático, de radical, de fundamentalista. Tiene que ser así. Cuando empezamos dijimos que eran dos orillas, el Evangelio o el criterio del mundo. Pero no hay término medio y no podemos mezclar los dos. No podemos mezclar los dos. O somos del Evangelio, de los criterios de Dios, o somos de los criterios de los hombres. Por eso yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que hayan cerrado las iglesias en Semana Santa. El año pasado fue tristísimo una Semana Santa con las iglesias cerradas, ¿no? Con los templos cerrados. ¿Sí ve? Este año lo mismo. ¿Cómo es que no se hizo la vigilia pascual, por Dios? Eso es pecado. Eso es pecado. Mire, a la luz de la sana doctrina de la Iglesia, dije que no iba a decir nada por mi cuenta, porque no tengo nada que decir. Ya todo lo dijo Cristo. Y todo está consignado en sus tres fuentes de la revelación, que son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia Católica. Mire, a la luz del numeral 2242, ¿no? Estoy citando la sana doctrina de la Iglesia Católica, a la luz del numeral 2242 del Catecismo de la Iglesia Católica, se puede decir que de apostasía al cerrar los templos, sí, se puede hablar de apostasía. Y miremos por qué. Dice el numeral 2242 del Catecismo de la Iglesia Católica: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio a la comunidad política. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las autoridades civiles le imponen a las autoridades eclesiásticas cerrar los templos, las autoridades eclesiásticas están en la obligación de lo que es el numeral 2242. No vamos a cerrar los templos, porque eso va en contra del Evangelio. ¿Sí? Eso va en contra. ¿Qué dice el Evangelio? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí la ganará. Ciertamente hemos salvado la vida del COVID, hemos salvado la vida física, ¿sí? Pero quiera Dios no hayamos puesto en peligro nuestra vida eterna por obedecerle a los hombres en vez de obedecerle a Dios. A la luz de este numeral, a la luz de la sana doctrina, estoy hablando a la luz de la sana doctrina, ¿sí? A lo que dice, que me parece tan grave lo que dice ese numeral. Sí, porque es que lo que estorba, el catejón, como lo llaman, lo que estorba para que el maligno se apodere totalmente del mundo, es el catejón, o sea, lo que estorba, y eso es la Eucaristía. Mientras haya Eucaristía, no hay espacio en el mundo para que el demonio sea el dominador total del mundo. Ciertamente ya lo está dominando, pero no tiene el control total. Mientras haya ese estorbo, eso que le estorba, y eso que le estorba es la Eucaristía. La Eucaristía. Entonces, por eso es tan delicado cerrar los templos, ¿no? Y una misa virtual, eso no es misa, eso es un programa de televisión. Sí, porque Jesucristo dijo: tomad y comed.
Él no dijo tomad y ved, no, tomad y comed, ¿sí? Y si las playas estaban llenas, el comercio total no lo cerraron, en fin, muchas cosas. No, hay más peligro de contaminación en un servicio de transporte masivo. O hay más o hay más riesgo de contaminación en un día sin IVA. O hay más riesgo de contaminación en una celebración de un partido de fútbol. ¿No? O hay más riesgo de contaminación en una actividad turística o en gimnasios. Por Dios. Pero todo esto lleno y los templos vacíos. Imaginen los templos vacíos y las playas llenas. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces, a la luz de la sana doctrina de la Iglesia Católica, no lo digo yo, lo dice el numeral 2242 del Catecismo, ¿no? Estamos en una falsa obediencia. Estamos en una falsa obediencia. Bueno, muy bien, sigamos. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y se pondrán bien. Y se pondrán bien. Es evidente que si alguien está enfermo y se acerca a comulgar con la fe se está cumpliendo lo que dice este Evangelio, ¿no? Se está cumpliendo lo que dice este Evangelio, ¿no? Porque no va a tener las manos encima del ministro, va a tener dentro de su ser al mismísimo Cristo, al mismísimo Cristo. Es que después de comulgar, el sagrario está vacío porque el sagrario somos nosotros, ¿no? Si hay 20 personas en la misa, hay 20 sagrarios. Si hay 50 personas en la misa, son 50 sagrarios, 50 custodias, 50 sagrarios, por Dios. ¿Ah? Y de cada uno de estos sagrarios, de cada uno de nosotros, cuando comulgamos, sale esa luz inaccesible. Lo que pasa es que Dios sabe que no la podemos ver y por eso nos protege. Pero créanme que si la gracia nos permitiera verlo, estaríamos irradiando una luz que no la podría ver el uno del otro. No aguantaríamos, nos tumbaría como a Pablo y nos dejaría ciegos. Muy bien. Ellos salieron a predicar por todas partes, el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Tenemos que volvernos muy radicales, muy cristianos, es decir, porque Cristo se le está quitando mucho peso a Cristo. Se le está quitando mucho peso a Cristo, se le está quitando peso a la Virgen, ¿no? No, el irenismo, ese afán desmedido por dialogar y por acomodarnos, pues, ese afán del modernismo por acomodarnos, por acomodar el Evangelio a los tiempos modernos, no, eso no salva. Eso no salva y eso es perverso. Eso es perverso. No, tenemos que ser auténticos. Sí, porque eso es como cuando vamos por un camino oscuro en una finca y vamos de noche y alguien lleva una lamparita. Mientras más pegados estemos al que lleva la lamparita, menos riesgo tenemos de tropezar e irnos por un precipicio, ¿no? En cambio, entre más nos alejemos de esa luz en la oscuridad, mucho más riesgo tenemos de perdernos, de tropezar o de irnos por un precipicio. No, tenemos que estar pegados a la luz, bien pegados a la luz, pero lo más pegados a la luz, y la luz es Cristo. Yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. ¿Sí? ¿Me acuerdan del Evangelio de hace 8 días? Yo soy la vid verdadera, ¿no? Mientras no estemos pegados a Cristo, la rama está radicalmente pegada a Cristo, ¿no? Porque tiene que succionar el alimento que viene por el tronco que es Cristo. Si la rama empieza a separarse del tronco, empieza a perecer. Si nosotros empezamos a separarnos de Cristo, empezamos a perecer, ¿no? Una vez separados de Cristo, somos ramas secas y nuestro destino será, pues, el fuego o la basura. Sí, una rama seca, ¿qué hace? No sirve para nada. No, la rama es útil mientras esté pegada al tronco, ¿no? Nosotros tenemos vida y razón de ser mientras estemos pegados a Cristo. Pero hay unas doctrinas muy sutiles y muy sugestivas. Doctrinas muy sutiles y muy sugestivas, muy seductoras, que cada vez nos alejan más de Cristo. Pidámosle al Señor que su Santo Espíritu siempre está en nosotros, iluminándonos, para que ninguna persona, cosa o situación nos aparte de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona, a tiempo y a destiempo. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. La fe en Cristo, ¿no? La fe en Cristo, sin desconocer que es necesario los protocolos de bioseguridad, sin desconocer que son necesarios, el gel antibacterial, el tapabocas, en fin, esto y lo otro, ¿no? Los medicamentos y demás, sin desconocer que eso es necesario. Pero la Eucaristía tiene un valor, es decir, la Eucaristía es el poder curativo, el poder curador más alto que se puede encontrar sobre la tierra y en el cielo. ¿Sí? Sin desconocer lo otro, no desconozcamos ese poder curativo de la Eucaristía. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.